en el nombre de Jesús. Ha llegado la hora, Padre, de exaltar tu nombre también. Glorifica nuevamente a tu Hijo Jesús para que tu Hijo Jesús te glorifique, Padre. Te bendecimos, Señor. El motivo principal de estar aquí es para darte gloria y honra a ti, Padre. Háblanos en tu palabra, Señor, la que tú pusiste para tu pueblo, Señor. Te lo pido, Padre, pon en mis hermanos el querer, poner atención, aprender y poner por obra, Padre, tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, y pedimos que tu presencia continúe con nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, hermano, estamos aquí. Gracias al Señor, un año más, ya, ¿quién diría? 2025. Ya tenemos, ¿cuántos días? 9 días, ¿verdad? Gracias a Dios. Y todo porque el Señor nos ha traído hasta aquí, ha permitido que estemos aquí, a pesar de que dejamos en el 2024 muchas pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, su amor y su misericordia, y cantábamos su fidelidad, ha estado con nosotros. Pero, ¿qué sería nuestra vida sin fe? Y no hablo de cualquier fe, ahorita vamos a ver, porque hablar de fe, se puede hablar de muchas fe, porque algunos tienen fe en muchas cosas que yo había puesto ni para qué contarles, pero sí voy a contarles. Fíjense, algunos tienen fe en que si compran un número de lotería se la van a ganar. ¿Ustedes saben cuál es la probabilidad? Una entre millones. ¿Qué creen? ¿No creen que convendría más que se pusieran a ahorrar, que fueran diligentes en sus gastos y que nos esforzáramos un poquito más en nuestro trabajo? Yo considero que sería algo mejor, ¿no? Pero fíjense, otros tienen fe en amuletos, en objetos. Algunos dicen, muy de moda, bueno, no sé, yo he visto, no sé ustedes, que cargar un colibrí se cree que atrae fortuna. No sé si alguno por ahí hay ese fe de amuleto del colibrí, porque dicen que puedes tener una relación con dioses, pero dioses con D minúscula, ¿no? Algunos piensan que utilizar alguna prenda de algún color, eso te va a traer buena suerte, y tienen fe en eso. Otros tienen fe en diferentes pociones. ¿Cómo pociones? Hay personas que, por ahí hay una poción que dice que todo lo cura, ¿eh? Entonces, hay algunas personas que pues lamentablemente los médicos, la ciencia ha dicho, pues no hay nada que hacer, y creen en esas pociones, se van. Esa es su fe. Pero bueno, ahí es cada quien, ¿no? O sea, no podemos decir más. Es innegable que realmente en nuestra vida, hermanos, sí necesitamos tener fe, ¿sí? ¿Sí o no tienes que tener fe? Pero no fe en cualquier cosa, no fe en cualquier objeto, sino en aquella fe, escúchame bien, que transforma vidas, en esa fe que se ve, en esa fe que está llena de amor, en esa fe que tiene compasión, en esa fe nuevamente visible. Y yo creo que ya desde ahorita ya estás pensando qué fe, ¿no? La realidad es que esta fe sí se les otorga a todos los seres humanos. La situación es que no se conoce, y solo basta conocerla y tomarla. Esta fe es incomparable. Esta fe de las que vamos a hablar es incomparable. Es necesario que la conozcamos, tomarla, y escúchame bien, la conoces, la tomas y vives en ella y vives por ella. Te pregunto, hermano, ¿en qué tienes fe tú? Puedes pensarlo. ¿En qué tienes puesta tu fe hasta el día de hoy? Hoy vamos a recordar, para algunos tal vez vamos a aprender cuál es la fe que tenemos que tener, para qué nos sirve, cuál es la importancia. Pero no olvidemos, para no perdernos, que la serie que estamos llevando, ¿cómo se llama? Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Y esta fe que vamos a hablar es parte del fruto
Del Espíritu Santo. Entonces vamos rápidamente, acompáñame a Gálatas 5:22, que es el texto que estamos usando de base. Y si me ayudas a leer todo el texto, ¿lo tenemos? Dice, mas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad y fe. Es fruto. Ya no voy a regresar a lo que explicábamos en otra ocasión, que es lo que produce el Espíritu Santo cuando lo tenemos, cuando está con nosotros. Fíjense, hermano, esta fe en este texto específicamente viene de una palabra griega que es pistis. Yo creo que ya lo conocías, alguno tal vez ya lo conocía. Pero mira lo que significa. Recuerden que es importante ver el significado para poder ampliar un poquito más nuestro entendimiento. Significa persuasión. ¿Alguno sabe qué es la persuasión? Bueno, persuasión es la acción de influir en los demás para que cambien las actitudes, el comportamiento y puntos de vista. Eso lo puede hacer una persona que influye en el otro. Cuando te ven que tú eres diferente, cuando te ves cómo actúas, otros te dicen, bueno, él tiene algo diferente y te imitan, es cuando decimos, eso es persuasión. Pero también es pisti, también es credibilidad. ¿Qué es la credibilidad? La vamos a manejar como ser digno de confianza. ¿Sí estás conmigo? Ok. ¿Qué es credibilidad? Ser digno de confianza. Pero también se define principalmente como la convicción de la veracidad, o sea, de la verdad de Dios, de que Dios existe. Eso es fe. Y está basada específicamente en la confianza de salvación. ¿Quién nos salvó? Ok. En otras palabras, cada vez que tú escuches en este tema fe, para nosotros los creyentes es creer en Cristo como la verdad de Dios. Tener confianza, pero ¿en qué? En todo el Evangelio. Eso lo voy a repetir como 8 veces tal vez. Confianza en todo el Evangelio. Por esta razón en esta enseñanza vas a escuchar palabras similares a fe, que es convicción, confianza, creer y obediencia. Ok. Recuerden que primero asentamos bases y después vemos ejemplos, ¿no? Lo primero que quiero que recuerdes y que me pongas mucha atención es que el autor de nuestra fe es nuestro Señor, ok, Jesucristo. ¿Quién es el autor de nuestra fe? Nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros vivimos en fe porque fue Jesús quien se despojó a sí mismo de todo. Él fue y se presentó a la humanidad. Al ver, ¿quiénes? Los judíos. Los judíos cuando vieron a Jesús, empezaron a ver todas sus obras. Los judíos al ver, nosotros hoy en día en el presente, al escuchar todas sus obras, ¿qué obras? Incluyendo milagros, su palabra de autoridad, porque dice la Biblia que decían, Él tiene palabra de autoridad, su muerte, el saber que Jesucristo resucitó, dejando evidencias de su ascensión al Padre. ¿Se acuerdan que estaba y lo vieron sus discípulos cómo ascendió? ¿Qué es lo que hace esto que nosotros hoy escuchamos y los judíos vieron? Nos persuade. ¿Se acuerdan qué es persuadir? O sea, influye en nosotros en poner toda nuestra esperanza en Dios a través de Jesús. Jesús, al hacer la obra maravillosa que hizo de salvación, se hizo digno de confianza. ¿Por qué? Porque Él dio voluntariamente la vida por cada uno de nosotros. Él se hizo digno de creer en toda su obra que Él hizo estando en la tierra. Por eso miren lo que dice Hebreos 12:2. No te pierdas y sígueme, por favor. Palabra de Dios para todos. ¿Lo tenemos? Si me contestas, amén, te agradezco. Okay. Dice, ¿qué dice la primera frase, la primera palabra? Fijemos nuestra mirada en quién. Ok. Cuando dice fijemos nuestra mirada, nosotros pensamos rápidamente, no, fija la mirada en mi hermano Nelson. O sea, me lo quedo viendo, ¿no? Si yo dijera todo lo volteamos a ver. Pero ese fijar te está diciendo, mira atentamente. ¿Pero a qué? ¿A qué? ¿A una persona física? En este caso, si hablo, mira al hermano. No. ¿A qué? A todo lo que Él es. ¿Qué era Jesús? Vino en carne. Pero tienes que mirar fijamente no solamente lo que Él
era como persona, sino toda su obra, todo lo que él había hecho. No es más bien creer en cada palabra. Toda su palabra que te dijo es que estás diciendo, fija bien en Jesús, en toda su palabra. Es creer en todas sus enseñanzas, sin quitarle ni ponerle. Porque algunas personas se fijan la mirada en Jesús, pero dice, pero esto no me gusta. Como que este mandamiento que dice ahí como que no me agrada y lo hacen a un lado. No, es fijar atentamente a todas sus enseñanzas. Es creer cada una de sus promesas para que en el presente se cumplan, para que en el futuro tú crees. Ok. ¿Por qué? Dice la Biblia, continúa diciendo ahí, porque en Jesús, ¿qué dice? Es en quien ¿qué? La fe empieza ahí. Ok. Pero, ¿qué hace que creamos en el Señor Jesús por encima de todas las cosas? Mira lo que sigue diciendo. En vez del gozo que podía haber tenido, ¿quién? El Señor. Está hablando que el Señor pudo estar tranquilo. Él era Dios. Él es dueño de todo el universo. Pero dice, en vez del gozo que pudo haber tenido, a pesar de eso, continúa diciendo, sufrió, ¿qué? Muerte en la cruz. ¿Y qué hizo? Y aceptó la ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué él aceptó la humillación como si no fuera nada? ¿Por quién lo hizo, hermanos? Por todos nosotros, por toda la humanidad. Pero no acaba ahí, mira lo que sigue diciendo. Después, ¿qué pasó? En el trono de Dios. ¿Quién puede estar al lado de un Dios santo? ¿Quién? ¿Alguno de nosotros podríamos? Nuestro Señor Jesús está a la diestra del poder de Dios. Esto, hermano, solamente esta parte nos debería llenar a nosotros de fe. Saber en quién hemos creído. Debería llevarte a ti y a mí a algo, a la total confianza, dependencia, obediencia, fidelidad a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a leer lo que dice el libro de Hechos hablando de Jesús. Dios desea producir fe en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Acompáñame a Hechos 4:12. Mira lo que dice la palabra. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, y en ninguno, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y en ninguno otro hay. Fíjense, lo más importante que tú y yo y que cualquier ser humano pudiera recibir de parte de Dios es su salvación. Porque cuando tú dices, cuando crees y eres salvo, esta es la garantía de ¿qué? De que vas a volver a tu Creador, al Creador de todas las cosas. Y no hay alguien en quien más puedas tú obtener la salvación. No hay, solamente es Jesús. En ninguna persona tú no puedes obtener la salvación. En ningún ídolo podemos obtener la salvación. En ningún objeto no hay pócima alguna. Solamente es en Jesús. Y continúa diciendo, mira, porque no hay otro nombre. ¿Cuál es el nombre que se nos dio? Jesús, Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Ok. Romanos nos aclara un poquito más. Romanos 3:21. Mira lo que dice. Pero ahora, ¿qué dice? Aparte de la ley, ok, ya estaba algo establecido, pero dice, ¿qué era la ley? Aparte de la ley, ¿qué era la ley? Recuerden que los judíos estaban confiando en la ley, porque la ley se les había dado por medio de Moisés, y ellos y esa ley tenía muchos ritos, tenía muchas ceremonias. ¿Sí se acuerdan todo lo que tenían que hacer? Ok, muchas obras, y los judíos habían aprendido de la ley. Los judíos ya estaban confiando en la ley, tanto que llegaron a pensar que a través de todo lo que hacían, los ritos, podían ser salvos completamente, podían estar delante de Dios y que por esas obras obtenían todo. Por eso ahora en Romanos se les estaba recordando a los judíos y se nos recuerda a nosotros. Y continúa diciendo, se ha manifestado, o sea, aparte de la ley, se manifestó
¿Qué dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Lo que te quiere decir es, lo que se manifestó, esa justicia era lo que la ley te decía que tenías que hacer. Lo que se manifestó, que los profetas te decían, era eso nuevo, esa justicia. Pero ¿qué es esa justicia? Nos saltamos, Romanos 22, 3:22. ¿Qué era la justicia? Dice, la justicia de Dios por medio de ¿quién? Ok, ya viste. ¿Cuál era la justicia que se manifestó aparte de la ley? La fe en Jesucristo. Para todos los que ¿qué? O sea, para ti y para mí que creemos, que confiamos. ¿En quién? En Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Porque no hay diferencias. 23. Por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo, ¿cómo fuimos justificados? Gratuitamente. ¿Qué quiere decir gratuitamente? Todos lo sabemos. Gratis. No hiciste nada. Gratuitamente por su gracia, por su amor, por su misericordia, mediante la redención que es a través de ¿quién? Cristo Jesús. Amén, amén. He aquí donde nace la fe, hermanos. Quiero que te quede bien entendido qué es la fe. El creer en Jesús, en su salvación, en su obra. Aquí nace la fe que tú y yo necesitábamos. Esto es la fe. Algo que seguramente tal vez algunos ya sabían. ¿Sabes qué? Todos, absolutamente todos, estábamos alejados de Dios. Todos habíamos pecado. Por eso estábamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. Pero gracias a ese sacrificio perfecto, gracias a la muerte del Cordero, sin manchas, lo que decía la ley, puro, santo, es que ahora somos justificados gratuitamente. Es decir, tú no hiciste nada, yo no hice nada para que fuéramos justificados. No, fue la sangre derramada de Jesús que nos redimió, quiere decir que nos rescató, que nos compró y que nos hizo libre, hermanos. Amén, hermanos. Lo que nadie podía hacer, lo vino a hacer nuestro Señor Jesús. Su sacrificio nos hizo aceptos delante de Dios. Eso es para darle gloria y honra a nuestro Dios. Ok, ¿están conmigo? Bueno. Nuevamente les menciono, este fue el inicio de tu fe y de mi fe. Por esa razón ahora, hermanos, todos ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón. Y no solamente para salvación, que es lo principal, sino que en todas las obras que Él hizo. Tu confianza tiene que estar en todas las obras que Jesús hizo, en todas sus instrucciones, en todos sus mandamientos, en toda su palabra. No solamente en lo que nos agrada. Permítame tantito, porque creo que aquí. Ok. No solamente en lo que nos agrada, hermano. Ahora, estamos en el 2025. ¿Necesitamos fe? Sí, mucha fe, hermano. Y ese debe ser el propósito de nuestras vidas, confiar completamente en el Señor Jesús. Porque tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él. Totalmente. Aunque lo que veas que viene, aunque lo que estés viviendo, tienes que confiar totalmente en su soberanía. Él todo lo puede, Él determina, Él es quien manda, Él es quien da, Él es quien quita. Tienes que confiar en su poder, tienes que confiar en su inteligencia, tienes que confiar en su amor infinito, lo cual te incluye creer en todo, en su enseñanza. Aunque tú no entiendas las cosas, porque muchas veces nos pasa eso, no las entendemos, tú tienes que confiar. ¿Sabes por qué? Porque Él sí las entiende, debido a que Él vino al mundo y experimentó todos los dolores, todas las aflicciones y las enfermedades que pudiéramos sufrir, Él las llevó consigo. Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades que vives día a día. Él lo sabe. Esto, hermanos, nos impulsa a mantenernos viviendo en la fe. Por cierto, así se llama el tema, ¿no? Viviendo en la fe. En nuestra actualidad,
hoy en día debemos buscar cimentarnos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creen, hermanos, que tienes que buscar cimentarte en nuestro Señor Jesucristo, que es la fe? ¿Sabe por qué? Porque los tiempos, ya lo hemos repetido, son malos. En Mateos 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? Y cuando hay maldad, ¿qué creen que hay? Hay tranquilidad. Nada, no hay paz, no hay armonía, sino al contrario, cuando hay maldad, hay dolor, hay tristeza. Y si tú y yo no nos mantenemos cimentados, bien arraigados en nuestra fe, ¿sabe qué puede pasar? Nos podemos mover, Por eso debemos buscar estar firme. Aparte, ¿por qué más debemos de estar firme? Porque hay señales de que la venida del Señor está cerca. Siempre han habido, pero ahora hay más. Muchas doctrinas falsas se están levantando. Muchos hoy en día que se llamaban cristianos están apostatando de la fe. Muchos están regresando a la ley, lo que acabamos de hablar. Muchos están volviéndose y poniendo su confianza en las obras de la ley. Y ya leímos que la ley apuntaba solamente al ungido, era sombra, apuntaba a Cristo. Y Cristo ya vino, ya consumó su obra de salvación. Ahora leímos que Él está a la diestra del Padre, esperando el momento indicado para venir. ¿Saben por quién? Por su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? Ustedes, nosotros somos su iglesia. Él está esperando el momento indicado para regresar, hermano. Pero Dios sabe que mientras estemos en esta vida, ahora que inició el año, vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles. Y le iba a decir yo, amén. A ver quién va a decir amén. Sí, vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles. Creamos firmemente en toda su obra. No olvidemos, nunca olvides, solo lee tu palabra y no olvides todas las obras maravillosas que el Señor hizo. Desde el principio de la creación, cuando Cristo estuvo en la tierra, realizó tremendos milagros, Todos tenían un propósito. Cada milagro que Dios hizo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que creyeran en Dios a través de sus obras. ¿Para qué? Para que tuvieran fe. Para eso están allí. Para que cuando tú leas todos sus milagros, todas las obras que Él hizo, tú tengas fe. Algunos se confunden, fíjense. Algunos piensan que la fe es la fe que tú puedes llegar a tener en lo individual, que tú puedes obrar de manera extraordinaria cuando tú tienes fe. Por eso es que surgieron doctrinas y corrientes sobre la confesión positiva. ¿Sí la conoces? La confesión positiva. Por eso te dicen, tú créelo, confiésalo, decláralo y es tuyo. A eso le llaman fe. Lo que tú creas, lo que tú confieses, lo que tú declares, eso es fe. Porque luego te dicen, porque lo que tu boca declare, eso es. ¿Estará correcto? De hecho, a mí me pasó, había una persona que me decía, estás mal, la misma Biblia te dice que sí es la fe de uno mismo. ¿Será cierto, hermanos, que es nuestra propia fe? Sí es la fe de uno mismo que puede hacer cosas extraordinarias y grandes. Y me decía, porque sí me decía también con la Biblia, me ponía varios ejemplos. Y tú te vas a acordar ahorita que yo te diga. Me decía, mira, la mujer de flujo de sangre, ¿qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús? Tu fe te ha... Tu fe, o sea, la de la mujer. Bueno, así pareciera, ¿no? A los que llevaron un paralítico y lo subieron por un lecho, ¿se acuerdan? Y luego lo bajaron. ¿Qué dijo Jesús? Al ver la fe de... es la fe de ellos que obró. Al ciego que sanó, ¿qué le dijo Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. Esta persona me decía, viste que es la fe de cada uno que hace las cosas. Les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que estaba en lo correcto? ¿Ustedes creen que está en lo correcto? ¿Qué pasaba con esta persona y qué pasa con muchas personas? Que sacaban esas palabras, esas frases del contexto.
porque ellos decían, no querían ver que la mujer tocó el borde del manto porque confiaba en Jesús. Tenía la certeza que Jesús tenía el poder para sanarla. Y ella decía, con tan solo tocar el borde de su manto, voy a sanar. Pero la fe estaba puesta en Jesús. Asimismo, los amigos del paralítico tenían fe en ¿quién? ¿A quién se lo llevaron? Porque tenían fe que Jesús podía sanarlos y que era Jesús que tenía el poder. Al ciego, Jesús le preguntó antes, ¿qué quieres que te haga? Y eso está en Marcos 10:51, no lo busquen. Y le contestó, que recobre la vista. Por eso le dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, tu fe en mí te ha salvado. ¿Quién hace la obra, hermanos? El Señor. Por eso cuando deseamos, cualquiera de ustedes que esté escuchando esto, cuando tú desees que un familiar, cuando tú desees que un conocido se salve, porque también voy a incluir para salvación, o se sane, ¿a quién le debes de presentar? ¿A ti o llevarlo a Jesús? Llevarlo a la fe de Jesús, porque en Jesús empieza la fe y en Jesús termina. Es en Jesús. Primero nuestra fe de nosotros debe de estar firme, porque si tu fe no está firme, ¿cómo tú le vas a hablar a los demás? Sabiendo que es Jesús que tiene el poder para dar vida eterna a cualquier persona, pero también tiene poder para sanar, hermano. Entonces, entendamos esto de esta manera, la fe. Vamos haciéndolo un poquito más pequeña, pero a la vez entendible. Cuando tú crees en el Señor, es el Señor Jesús que está obrando a favor tuyo. Es el Señor Jesús. De hecho, miren, los discípulos del Señor en una ocasión, te vas a acordar, le pidieron, Señor, aumentanos la. ¿Sabes qué debes de hacer tú y yo constantemente? Pedirle eso. Aumentanos la fe. No te pierdas que te decía, todos los mandamientos, todos, sin quitarles ni ponerles. Y el Señor, cuando le dijeron, aumentanos la fe, miren lo que le contestó en Lucas 17:5. La contestación del Señor fue sencilla. Esperemos le entendamos. Le dice, Lucas 17:5. Le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos. O sea, le está diciendo, Señor, están con el Señor, están hablando con el Señor. Señor, aumentanos nuestra confianza, aumentanos el creer. ¿Pero en quién? En Él. ¿Por qué le estaban pidiendo esto? ¿Sí saben por qué le pedían esto? Si nosotros leemos el contexto rapidísimo, así rápido, lo que estaba pasando es que el Señor les estaba enseñando a perdonar a aquellos que pecaran contra los discípulos. O sea, le diciendo, no pongas, tú perdona, le decía, perdón, perdonas al que peque contra ti. Y para los discípulos se les hacía difícil. Por eso le dicen, ay, imagínate perdonar al vecino que me hace esto. O perdonar a mi prójimo. Ya saben quién es su prójimo más cercano, ¿eh? A mi prójimo que me está haciendo eso, que me está gritando. O sea, no podían, aún ni eso podían hacer, perdonar. Por eso ellos le dicen, aumentanos la fe. Y en el 6 el Señor les dice algo. Entonces el Señor le dice, si tuvieras, o sea, si poseyeras, si estuviera contigo, si tuvieras fe, y hacer la comparación, como un granito, ¿cómo es un granito de mostaza? ¿Saben? Chiquitito. Como un granito de mostaza, es como que si Jesús le estuviera diciendo, mira, si tan solo discípulos, vamos a ponerle un nombre, Pedro, Juan, si tan solo creyeras un poquitito en mi amor por ti, si tan solo creyeras un poquitito en la bondad que tengo para ti, si tan solo creyeras un poquitito en mis misericordias, le continuó diciendo, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. Si se dan cuenta lo que el Señor le está pidiendo, le diciendo algo muy difícil de creer, ¿no? De que un sicómoro se quite, pero lo que Jesús está hablando aquí, miren, no se pierda, estamos hablando de la fe en Jesús. En pocas palabras el Señor le está diciendo,
Si tu fe en mí fuera por lo menos poquita, tú le dirías al sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y te obedecería. ¿Saben por qué, hermanos? Porque quien tiene el poder de hacer todo es Jesús, no nosotros. O sea, si tu fe, si creyeras que Él tiene poder, dice, cuando nosotros vemos las obras que Dios va haciendo en tu vida, tú tan solo puedes pensar tantito, un ratito, a tu pasado. Empiezas a ver, wow, el Señor hace tiempo me ayudó cuando yo pensé que no podía. Empiezas a ver esas obras maravillosas que el Señor hace en nuestra vida. ¿Saben qué va a pasar? Exactamente lo que pasa con el granito de mostaza. ¿Qué pasa con esa semillita, perdón? ¿Qué pasa? Va creciendo, va creciendo, va creciendo y dice que llega a ser un árbol muy frondoso, grande. Es decir, cada vez que el Señor te va ayudando, tú depositas tu confianza en Él, te das cuenta, wow, Señor, no, tú puedes. Gracias, Padre, le das gracias. Crece tu fe. Y viene otra situación complicada a tu vida, nuevamente difícil, y tú piensas que no puedes. Y va creciendo tu fe. Entonces, para que me entiendas, es eso. En algún momento tú pudiste llegar a tener problemas, situaciones complicadas, atravesaste situaciones difíciles, pensabas que no tenías cómo ibas a salir de ese problema. Y estoy hablando del pasado, pero también pueden ustedes trasladarlo al presente. Entonces, tu fe era pequeña por lo que vivías o por lo que vives actualmente, no lo sé. Porque tus ojos se empiezan a mirar solamente en lo que está enfrente. Solamente empieza a ver un mar. Y dices, ay, esta situación no voy a poder. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? No puedo, no puedo. Y ves un mar. Y le hablaba a los adolescentes el domingo. Y por detrás ves a que viene el faraón. Entonces ya no tienes ni salida. ¿Qué voy a hacer? Puede ser que en algún momento, o ahora en el presente, te quedaste sin trabajo. El que ya experimentó esto, que en algún momento se quedó sin trabajo y vio la mano de Dios, ¿qué crees que pasó? Su fe aumentó. Y ahora que se llegara a quedar sin trabajo nuevamente, ¿qué crees que va a hacer? Va a confiar, porque sabe que Dios está allí. Puede ser que alguno esté atravesando un proceso de divorcio, también, pero puede ser que otros estén atravesando enfermedades graves. Pero a pesar de todo lo que estás viviendo y lo que estamos viviendo, cuando empezamos a depositar esa pequeña fe en el Señor, aún, porque muchas veces nos pasa, hermanos, somos seres humanos, sin comprender todo el poder que el Señor tiene, sin comprender que Él hizo grandes sus misericordias, sin comprender que Él es el quien hace la obra, es cuando en ese momento ahí, es cuando tú y yo podemos ver y experimentar su amor, experimentar su misericordia. ¿De cuántas cosas, hermanos, no te ha librado el Señor? ¿De cuántas? Solo recuérdalo. Entonces, ¿qué pasa? Tu fe va en aumento. Y eso es lo que comenzamos a transmitir a las demás personas. ¿Qué? ¿Tu obra, lo que pasaste, lo que viviste? No, sino la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es, hermano. Y cuando el Señor te dice, porque los discípulos, recuerda que el discípulo, ellos estaban, aumentanos la fe porque no sabían perdonar. Pero cuando tú pasas tantas situaciones y Dios te va librando y te va dando victorias, cuando el Señor te diga, perdona, ¿qué vas a hacer? Cuando el Señor te dice, perdona, ¿qué vas a hacer? ¿Te va a costar trabajo perdonar? Claro que ya no, sino que vas a actuar rápidamente y vas a perdonar. ¿Cómo te va a costar trabajo perdonar cuando has experimentado sus misericordias en tu vida? ¿Cómo? Y así lo podemos cambiar. Cuando el Señor te diga ofrenda, cuando el Señor te diga ayuda, cuando el Señor te diga puedes ponerle todos sus mandamientos, ¿te va a costar trabajo? No, el poder es de Dios, no de nosotros. A Él sea la gloria, hermanos. Esta fe que va en aumento, ¿sabes qué empieza a provocar en ti, mi hermano? Y en mí, en todos los que creemos, empezar a negarnos a nosotros mismos. ¿Están dispuestos a negarse a sí mismo, hermano? ¿Sí estás dispuesto a negarte a ti mismo? Porque ¿sabes por qué? Porque tu fe tiene que ser visible. Tu fe se tiene que ver.
Tu fe tiene que ir en aumento. Tenemos que creerle al Señor y a toda su palabra. Los discípulos mismos del Señor comenzaron a vivir en fe, Así como tú y yo debemos de permanecer en fe. Dice en Hebreos 10:38, ¿por qué debes de comenzar a vivir en fe? Por lo que dice Hebreos. Mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe, o sea, viviendo en la fe. Y si retrocediere, si se apartare, ¿cómo te apartas? Fácil. Cuando dejas de creer en la obra del Señor, cuando no confías, cuando te vas por la ley y no por la gracia. Dice, no agradará mi alma. Qué importante es vivir toda nuestra vida por fe, hermanos, recordando siempre todo, pero toda la palabra de Dios y poniéndola por obra. De nada sirve conocer mucho, saber mucho y no poner por obra sus mandamientos. Los discípulos dieron testimonio de que recordaban su palabra, de que le creían en el poder del Señor. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo está en un relato que dice Hechos, cuando Pedro y Juan, te vas a acordar rápido, subían a la oración. Dice que subían y fuera del templo llamada La Hermosa, ¿sí lo recuerdas ya? Ponían a un cojo de nacimiento para pedir limosna. ¿Se acuerdan cómo ellos pasaban y el cojo dice que le rogaba diciendo que le diese limosna? Ok. En Hechos 3:3 dice, o sea, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese ¿qué? Limosna. Ok. Esta persona tenía una necesidad. ¿Por qué será? Por su situación que tenía. Se le dificultaba tener sustento. Y de aquí voy a tratar con la ayuda de Dios explicarles dos formas en las cuales tú puedes producir fe. La primera será la fe a través del milagro de parte de Dios. La segunda será la fe producida en amor por medio de las obras. Ahora vamos entendiendo. Dice, el cojo le rogaba que le diese limosna. Entonces dice Hechos 3:4. Fíjense, pónganme atención. Dice, Pedro con Juan, fijando los ojos, los ojos, le dijo, mírame o míranos. Ese míranos es como decirle, presta atención, préstenme atención, hermanos, no te distraigas, eso le estaba diciendo a él, para que lo que vas a recibir entiendas de quién procede por todo lo que viene. 5. Entonces, él estuvo atento, o sea, te están diciendo, ponme atención, tú estás atento, esperando recibir de ellos algo. 6. Mas Pedro dijo, ¿qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué creen que era lo que tenía Pedro en ese momento? Eso, hermano, estamos poniendo atención. Pedro tenía fe, Pedro tenía confianza, Pedro tenía seguridad de que todo, absolutamente todo lo que el Señor le había dicho se cumpliría. ¿Pero por qué? Porque el Señor les había dicho, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene ¿a quién? Al Padre, sino por mí. Ya desde ahí, eso a todos nos debe de volar los fusibles, porque Jesús es Dios. Solo por mí puedes llegar al Padre, le está diciendo. Esto le quedó claro a Pedro y nos debe de quedar claro a nosotros. 7, le dice, si me conocéis, o sea, si me conoces, también a mi Padre conoceréis. Y les declara, y desde ahora le conocen y le habéis visto. ¿Cuándo tú conoces al Padre que te creó, que creó todas las cosas? Cuando crees en el Señor Jesús. Y en el 11 le dice, miren lo que le dice, créenme, o sea, ten confianza en lo que te digo, porque, continúa diciendo, porque yo soy en el Padre. O sea, no hay mentira en lo que te estoy diciendo, se va a cumplir. Y el Padre en mí. De otra manera le dice, si no crees en eso, creed, ¿por qué? Por todo lo que estás viendo que estoy haciendo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Juan le llegaron a preguntar que si él era? Dice, ve y dile a Juan todo lo que veis.
los ciegos ven, los oyen, todo. Entonces, cree por las obras. Ahora, dice, creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y creer por las mismas obras. Ustedes saben que Dios tiene 3 atributos que mencionamos muy constante, que le pertenecen solamente a Dios. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Dios es omnipotente, todo lo puede. Y Dios es omnipresente, está en todos lados. Si Jesús es en el Padre, ahora Jesús ejerce todos los atributos, porque a Él se le dio toda autoridad. Por eso dice, cree en las obras. Hermanos, que tu fe vaya en aumento, Pero miren lo que dice en el 14, 12. De cierto, es decir, mira hermanos, el Señor diciendo a los discípulos, yo les aseguro, yo les confirmo, el que cree, el que en mí, en Jesús, cree, el que confía en Jesús, las obras que Él hizo, o sea, las obras que yo hago, ¿Él qué dice? Las hará también y aún mayores hará, porque ¿qué? O sea, las obras que Jesús hizo nos da el Señor a través de su Espíritu para hacer obras, para la gloria de Dios. 13. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿en quién? ¿Qué dice? Lo haré, para que el Padre ¿qué? 14. Si algo pidieres en mi nombre, amén. Ahora, si quiero resaltar algo, porque dice, y todo lo que pidieres al Padre. Ese todo es todo. Ese es todo, hermana. Aquí ese todo no es todo. Aquí sí no es todo. Entendemos entonces que todo es todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios es santo. No vamos a pedir algo que no sea para santidad o para bueno, no. Todo lo que esté en el pensamiento de Dios. No olvidemos que el poder es de Dios y Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que no nos conviene. Pero hacer una obra a alguien que está necesitado, pregunto, ¿estará bajo la voluntad de Dios? Sí, Dios es bondadoso. Y yo me imagino, porque no vayan a decir, a Pedro y a Juan, que él tenía muy grabado estos pensamientos. Habían estado con el Señor. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Sabiendo que toda obra buena procede del Señor, todo procede de Dios. Que todo pensamiento que nosotros tengamos debe de estar alineado al pensamiento de Dios. Por eso cuando tú pidas algo y esté alineado, escúchalo bien, alineado al pensamiento de Dios, debes de confiar que lo vas a recibir. Pero también para poder saber que esté alineado al pensamiento de Dios, ¿qué tendrías que hacer? Conocer, leer las Escrituras y tener comunión con el Señor. Es por eso que Pedro le dijo al cojo, ahora sí, 3:6. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Quizás Pedro en ese momento ya sentía el fuego, iba a experimentar lo que el Señor había dicho, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Quizá él ya estaba cargado aquí en su interior y en su mente estaba recordando esas palabras. Creo que en el poder de Dios en toda su obra, tengo confianza y por eso le dice al cojo, en el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando. Y este es el propósito final de todo. ¿Qué hacía? Alabando a Dios. Cuando tú tienes fe, el propósito final es que todos alaben a Dios. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor, hermanos. La fe a través de nuestro Señor Jesucristo no tiene límites. Él todo lo puede. ¿Ustedes creen en el poder de Dios? Si es necesario que creamos, porque solamente por fe vamos a poder estar hasta el fin. Pero también vamos a la otra fe. Hay una fe que mostramos mediante nuestras obras, mediante obrar por fe. Porque también a la misma persona
se le pudo haber suplido su necesidad ayudándolo. ¿Cómo? Dándole cosas materiales para su sustento. Esta fe también es visible. De hecho, Santiago en su carta lo menciona. Santiago aconseja a los creyentes a poner en práctica el creer, o sea, la fe. Y ofrece una idea práctica. Él pone el ejemplo total, todo, principio a fin. Una idea práctica de cómo podemos nosotros demostrar que tenemos fe. Y aunque vamos a leer esta idea práctica, también tú puedes llevarla a otro campo. Dios nos ayuda a entender. Recordemos que vivimos en fe a través de Jesús y creemos en toda su palabra, en toda. Acompáñame a Santiago 2:14, palabra de Dios para todos. Sí está en pantalla, ¿verdad? Dice: hermanos míos, ¿a quién les está hablando Santiago? Hermanos. Y hace una pregunta: ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? Punto clave: hacer bien. ¿Lo podrá salvar esta clase de fe? Dios en su palabra desde el Antiguo Testamento escribió, tenía mucho cuidado del pobre. Escribió sobre la ayuda al necesitado siempre. Pero Santiago aquí estaba en este momento atacando un error de algunos cristianos de ese tiempo. Porque ellos creían que ya yo soy salvo y ya puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me da la gana. Se olvidaban que ser salvo es guardar los mandamientos de Dios, ponerlos por obra. Entonces ellos hacían lo que querían y se olvidaban de esa ayuda, de hacer las obras de Dios. Y la ayuda al prójimo realmente no es difícil cuando se tiene un corazón lleno de amor y lleno de confianza en Dios. Y si no mal recuerdo, yo también toqué algo, parece la enseñanza pasada, sobre la ayuda también. Y cuando el Señor, porque uno mete a la meditación, estás hablando con el Señor, me vuelve a traer sobre este punto, yo solamente digo: Señor, tú nos preparas siempre anticipadamente para algo. Entonces hay que decirlo porque viene de tu parte. Pregunta, hermano: una persona que no obra en ayuda, ¿cómo es que una persona que cree mediante la obra de Jesús, que mediante la obra de Jesús, que mediante su muerte, que mediante su resurrección es salva, pero no logra entender que debe, me voy a regresar a la frase de arriba, hacer el bien? ¿Cómo es posible que yo pueda decir yo creo en Jesús, pero no estoy haciendo el bien? Aquí el ejemplo es la ayuda, pero hacer el bien entran muchas cosas, Si una persona dice creer, pero no hace las obras de Dios, esta persona lo único que está haciendo es poner en duda su creer. Santiago da el ejemplo claro, Santiago 2:15, y ya se entra a la práctica. Supongamos que un hermano o una hermana tiene ¿qué? Ese sí también es una palabra clave, porque hay de todos en las iglesias también, ¿no? Porque también dice, por ahí otra parte que dice: el que quiera comer, que trabaje. Entonces, tenemos que tener el equilibrio. Palabra clave: tiene necesidad. Y dice de que vestido y comida, cosas básicas. 16. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. ¿De qué tenía necesidad? De lo que él está diciendo: ve, abrígate y, uy, si es lo que no tengo, ¿no? Sin embargo, dice, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? Y me voy a confesar, yo aquí le había puesto cuando se tiene para poder hacerlo. Así lo había yo puesto. Porque cuando no se tiene, ¿cómo puedes dar? Pero el Señor, cuando yo puse eso, me habló. Es que el amor es así, se despoja uno. Si tú tienes una prenda, pártela a la mitad. Si tú tienes solamente un poco, darle, siempre hay para dar. Entonces lo quité y yo dije: no, Señor, no, es que debemos de aprender a dar en amor, en fe, hermanos. Cuando tú das, el Señor también te bendice. Se supone que todo aquel que ha creído y tiene fe en Jesús hace las mismas obras. Y habíamos leído que dice: y aún mayores.
Pero todos nos vamos a los milagros, a las cosas así que se ven más y todo. Pero a este tipo de cosas, no, eso no lo tomamos en cuenta. No, y aún mayores hará. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ustedes y en mí. Por eso lo podemos hacer. 17. De la misma manera, dice, si la fe no está acompañada de ¿qué? Así sola está. Si no ponemos en acción nuestra fe, si nuestra confianza en Dios no nos lleva a producir fe, de poco nos sirve, hermanos. 18. Pero alguien puede decir, o sea, pueden haber personas que digan, no, mira, unos tienen fe, o sea, unos creen, estamos diciendo, confían, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. No estamos hablando de salvación ni de nada, estamos hablando de fe. He aquí enfatizo algo: obras que den gloria a Dios, no gloria a los hombres, porque también se pueden confundir. Algunos buscan hacer para que ellos reciban gloria para Dios, no gloria para el que está obrando. Si alguno hace obras para ser vistos ellos mismos, ya se están equivocando y es necesario que rectifiquen. Toda obra es para transmitir fe en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Cada vez que nosotros obramos a favor de los demás, ¿te has dado cuenta lo que pasa cuando tú obras? Porque sé que lo has hecho. ¿Qué hace la persona que recibe? ¿Qué crees que hace? Da gloria a Dios. Ese es el fin. La fe es que todos glorifiquen a Dios. Esta es la fe verdadera, la fe visible. 19 dice, fíjense, para aquellos que piensan si doy, no doy, dice, ¿crees que hay un solo Dios? Y dice, qué bien, o sea, está bien. ¿Quiénes creen que hay un solo Dios? Todos me van a contestar que qué bien, ¿no? Pero, es que se escucha feo, pero lo voy a leer más lento. Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque los demonios creen que hay un solo Dios, ellos no se sujetan a Dios, ni tampoco hacen la voluntad de Dios. Así muchos podrían estar creyendo en Dios y no estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso insisto, nuestro creer en Jesús debe ser en todo, en la obra del Padre, en la obra del Hijo, en la obra del Espíritu Santo, en la resurrección, en la vida eterna y en todo, hermanos. Y es en Jesús, no es en lo que interpretó una persona o dijo una persona, porque muchos hoy en día creen más en lo que dice una persona que en lo que dijo nuestro Señor Jesús. Porque quien murió por nosotros en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Y muchos empiezan a tomar posturas para acá, postura para acá, postura para acá, y dejan a un lado las escrituras. No, hermano. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Leer las escrituras, creemos en lo que Jesús nos dijo, en los que Él nos dio a conocer a través de su palabra. Esa es nuestra postura, esa es nuestra confianza, su palabra, mi hermano. Amén, hermanos. Santiago 2:20 dice, bueno, otra palabra, pero dice, no seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. ¿Sabes por qué? La fe sin hechos no persuade a nadie. ¿Te acuerdas qué significa persuadir? No encamina a ningún hombre a creer en Jesús. O sea, no haces nada por Jesús. Entonces, ¿cómo puede la gente ver lo que Jesús hace? Todo lo que tú recibiste no es nada más para ti. O sea, todo lo que recibimos es para darle gloria a Él. Desde el momento en que Él nos hace libre, por ahí había una canción que decía, somos esclavos por amor. Nos queremos quedar con nuestro Señor, pero ahora por amor. Y damos todo, dice el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero cuando haces buenas obras, producto de tu fe, esta sí va a impulsar a los hombres a vivir de acuerdo a Dios. Y una de las obras más importantes que no quiere el Señor que olvidemos y que todo creyente tiene que esforzarse a cumplir, porque los tiempos son malos, es la que nuestro Señor Jesús nos dijo. Marcos 16:15.
Dice, Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien ¿qué? A toda la gente. ¿Por qué creen, hermano? Porque en el Evangelio está la esperanza del hombre. En el Evangelio te trae paz. Paz aquí en la tierra y paz para vida eterna. Y si tú y yo hemos creído, debemos desear hacer esto. ¿Qué? Vivir en esta fe. Pero esta fe se habla, esta fe se proclama, esta fe no te quedas callado, esta fe la das a conocer. Romanos 10:14 dice, mira lo que dice, porque si tú vives en la fe, pero estás callado, algo está mal o algo no concuerda. Y dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo las personas pueden llegar a tener fe? ¿Cómo pueden buscar a Dios si aún no confían en Dios? Pero ¿cómo llega la confianza? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, no confían en el Señor porque no han oído hablar de sus obras y de sus maravillas. Porque el creyente dice tener fe, pero está callado. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Que Dios nos ayude, hermanos, en verdad, a obrar esto tan hermoso. A hablar todo lo bueno que Cristo hizo por nosotros, que Cristo hizo por toda la humanidad, mi hermano. Aquí radica la necesidad de leer nuevamente su palabra y de pasar tiempo con el Señor. Ya voy a la conclusión casi. Romanos 10:17 dice, así que la fe, o sea, pistis, es que por el oír. ¿Cómo vamos a producir fe? ¿Cómo vas a vivir en la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si hoy nos encontramos aquí, hermanos, nuevamente, es porque alguien en algún momento te habló de esta fe. Te aseguro que así fue. Y te habló de todas las obras del Señor. Y nosotros de repente no queríamos saber nada. Pero fue tanto lo que viste en esa persona que te persuadió. O sea, vivía. Tanto lo que obraba que te dabas cuenta. Y al final de todo, a pesar de todo, creíste. Y por esa fe que tú estás aquí. Entonces este 2025 sí o sí van a venir momentos difíciles. Sí o sí. Pero con la fe puesta en el Señor, ¿qué va a pasar? No desmayemos. No permitamos que nada nos aparte del Señor. Ya comenzamos este año, ya llevamos este año llevamos 9 días. Sí vamos a enfrentar situaciones difíciles que tal vez nos quieran quitar la paz. Ya estamos escuchando en los noticieros muchas cosas, muchas enfermedades. Ya por ahí vemos cómo se van acercando y ya tenemos una experiencia. Ya vimos lo que el Señor hizo contigo y conmigo y aquí nos tiene. Eso debe de producirte fe. Así como el Señor fue fiel en ese entonces, cualquier cosa que venga, Él seguirá siendo fiel, porque Él es así, Él es fiel, Él nos ama. Su gracia nos ha sostenido, su poder nos ha sostenido. Pero este año, eso sí, hermanos, a pesar de todo, tenemos que entender, no nada más, y yo sí me atrevo a decir, para los que sirven, para toda la iglesia, porque al final todos servimos al Señor. Es de mucho trabajo para la obra de Dios. Necesitamos compartir esa fe. Necesitamos que nuestra fe esté firme. Debemos confiar que Dios va a aumentar nuestra fuerza a pesar de lo que tú estés viviendo. A pesar de lo que veas, Él va a estar contigo. Debemos pedir y orar por nuestros pastores. Los tiempos no son fáciles, por los que aquí se paran a predicar, hermanos. Necesitamos de sus oraciones para que todos unidos estemos en fe, caminemos juntos. Por algo el Señor nos prepara con las enseñanzas del fruto del Espíritu. Necesitamos estar juntos, caminando juntos. Pero cuando en algún momento de tu vida, ya que venga, te sientas cansado, de repente empieces a sentir que no tienes fuerzas, y de verdad que se los aseguro, que empieces a sentir que ya no puedes, o de repente te deslices, de repente le falles al Señor y el Señor te tenga que disciplinar porque Él nos ama y el Padre a quien ama disciplina.
siempre recuerda su voz. Hebreos 12:2, que te dice: fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. 13. Fíjense bien por dónde, hermanos, fijémonos bien por dónde caminamos, para que su debilidad no los haga perder y así puedan llegar al final, hermanos. Debemos estar viviendo en la fe. Todos fueron a la escuela bíblica, ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Se acuerdan? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Traducción lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, que esté de acuerdo a su voluntad. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. La fe te va a llevar a poner por obra todos sus mandamientos, la fe que el Hijo ya te reveló. 1 Corintios 2:16 dice: porque, mira lo que pasa, el Hijo viene al mundo, te da de su espíritu y te revela lo que Él quiere. Porque dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién será? ¿Quién la instruirá? ¿Cree que Él tiene maestro, el Señor? No, Él está por encima de todo. Pero dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, nos va a dar a conocer todo lo que Dios nos ha concedido. No tienes idea de todo lo que Dios, o tenemos, sí tenemos, porque lo hemos escuchado, idea de todo lo que el Señor nos ha concedido. Y el Espíritu nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo, todo lo que Él quiere que hagamos. Es por eso que nuestra fe, hermanos, es por eso que nuestra fe y en nuestra mente debe estar alineada a Dios. Lo he repetido como 8 veces ya. Es por eso que podemos confiar que todo lo que le pidamos al Padre, el Señor lo va a hacer. Porque seguramente nada de lo que tú pidas, porque tienes la mente de Dios, no va a ser nada para tu deleite, eso sí. No, va a ser para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Voy ya a la conclusión. Es tiempo de afirmar nuestra fe. No juguemos a ser cristianos. Es necesario afirmarnos. No confiemos más en los hombres que en Dios. Muchos serán engañados, dice la palabra. Aún los escogidos de Dios. Que toda tu confianza, tu fe, esté puesta en Dios. Pero para eso, tercera vez creo que lo repito, tienes que tener una relación con Dios. Qué importante es tener una relación. Sin relación, sin intimidad, la familia fracasa, las parejas fracasan. Ten relación con Dios, pasa tiempo en oración, lee la palabra. La mejor manera que Dios te puede hablar es a través de la lectura y de oración. Hay muchas, pero la mejor es esa. Si no hacemos eso, hermanos, tengamos cuidado, porque hay alguien que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Dice la Biblia: no le des lugar al diablo. Mira, hermanos, confiemos hasta el fin, hermanos, hasta lo último. No por lo que vivas, no porque, créeme, hermanos, que en nuestra vida muchas veces vamos a estar en lugares que decimos nosotros que no queremos estar, pero Dios te quiere allí por alguna razón. Hay veces que quieres tener cosas que no puedes tener, pero Dios no te la da porque Él sabe por qué. Confiemos, hermanos, el momento. Él tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa nada. Dios es un Dios de propósitos, y propósitos buenos para nuestras vidas, Él nunca va a buscar el mal. Escuchábamos la enseñanza del pastor Chuy, si alguno la escuchó. Él no es el que generó el mal, no. Él es un Dios santo y quiere lo mejor para su creación.
¿cuánto más para sus hijos? Que tu fe sea como aquellos hombres que confiaron sin importarle la situación en la que vivían. Rápidamente, como conclusión, te menciono Hebreo 11:5. Dice, Enoc, ¿qué dice? Confió en Dios, y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice, antes que no fuera llevado, ¿fue qué? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Y sabes qué pasó cuando eres obediente? ¿Sabe qué pasa para con Dios? Eso le agrada a Dios. Dios se pone contento, se goza, porque somos obedientes. 7. Noé confió en Dios, y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, cosa que Dios nos está avisando también a nosotros, ¿qué dice que hizo? Obedeció. ¿Y qué hizo? Rápidamente construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, ¿qué hizo? Noé recibió las bendiciones que Dios da a quienes. A ti, a mí, hermano. Ya Dios nos dio a conocer el final de los tiempos, ¿eh? ¿Sí lo sabías? Ahí está en la escritura. Ahí te dice cuál será la paga para el que cree y cuál será la paga para aquellos que no creen. Y sabemos que la única manera de salvarnos es subirnos al arca de Jesús. ¿Cómo estamos mostrando nuestra fe, hermanos, a los demás? Porque las personas nos miran. Muchos se van a quedar también sin subir a esa barca. ¿Qué estamos haciendo nosotros en fe? La obra es de Dios, nosotros solamente obedecemos. 10. ¿Abraham qué? Confiaba. Hebreos 11:10. Abraham confiaba en que algún día vería ¿qué? La ciudad de Dios, que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. ¿Qué ciudad, hermano? Si sabías lo que el Señor Jesús dijo, voy a preparar morada para ustedes y vendré por ustedes. El Señor fue a preparar moradas y el tiempo está cerca porque Él vendrá por nosotros, hermanos. Y dice la Biblia que la lista es impresionante. La fe de muchas personas que vivieron diferentes situaciones y en todas confiaron. Dios por su confianza los ayudó. Y escuchamos la fe de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Rahab. Y dice el escritor del Hebreo en el 11:32. ¿Qué más les puedo decir? De hecho, este tema es todo para una serie, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza, de la fe en Dios, de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. 33. Ellos, ¿qué hicieron? Confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, que es lo que venimos viendo, actuaron con obras rectas, obraron cosas buenas de parte de Dios, recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Ustedes quieren recibir, hermanos, lo que Dios nos prometió? Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Todo aquel que tiene fe va a vivir muchas situaciones, ¿sí? Pero mira qué vivieron ellos por tener fe. Que tu fe siga firme, hermano. Hebreos 11:36. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató. Hasta lo metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas. Los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. Todo por permanecer en la fe de su Dios. Todo por guardar sus mandamientos. 39. Pero ¿qué es lo mejor que nos puede pasar, hermanos?
cuando permanecemos en ese amor, en esa obediencia, lo que sigue en el 11:39, Dios estaba contento con todas estas personas. ¿Se imaginan que Dios en este momento está viendo tu corazón, tus pensamientos, lo que tú quieres para con Él, y que esté contento mirándote y diciendo: mis hijos me aman, mis hijos realmente quieren servirme, mis hijos son fieles para mí, para la gloria mía? Hermanos, el día glorioso del Señor está muy cerca, y dice la Biblia que todo ojo le verá, y cuando Jesucristo venga en las nubes, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. 40. Y es que Dios, hermano, pase lo que pase, Él siempre tiene un plan mucho mejor. Sí, hermanos, no te preocupes por nada. Confía en Dios. Él tiene un plan mucho mejor para todos nosotros, y lo vamos a recibir. Termino, Hebreos 12:2. Pongamos toda nuestra atención ¿en quién? Pues de Él viene nuestra, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. A Jesucristo sea la gloria, la honra y la alabanza. Cierra tus ojos, mi hermano. Padre Santo, Señor Jesús, gracias por tu presencia en este lugar. Señor Dios, necesitamos que aumentes nuestra fe. Queremos crecer a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Danos descanso en cualquier situación que podamos estar viviendo, Señor. No permitas que nos desesperemos, Padre. Aumentanos la fe una vez más. Obra a favor nuestro una vez más, Padre. Perdona nuestros pecados si aún no hemos entendido que no debemos de hacer cosas que te desagraden, Padre. Llévanos, Señor, cada día más a crecer a tu imagen y a tu semejanza. Queremos ser obedientes como lo fuiste tú con el Padre. Padre Santo, aquí está tu pueblo, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, que te ama. Por eso están aquí, porque te buscan, porque confían en ti, en tu palabra, en toda tu palabra y en todas tus promesas. Ahora, Padre, todos entendemos aquí que el poder es tuyo, que la obra es tuya, Señor, y que tú seguirás obrando a favor de nosotros, porque tú nos amas, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará,
aprender a obedecer tus palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres nuestro Padre y nuestro guía, y en ti tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra vida.